Bell Huey es un nombre que tal vez no conozcas, pero la forma y especialmente el sonido de este helicóptero seguramente lo reconoces, porque el güey es casi un icono pop de tanto que ha sido retratado en revistas, en la televisión y en el cine. El güey entró en la historia como una aeronave revolucionaria que permitió de verdad la implementación de la aeromovilidad militar, así como por la extrema simplicidad y robustez de su diseño, que trajo de vuelta a miles de soldados que, si hubieran estado a bordo de otros helicópteros, seguramente habrían muerto en combate. Desde el inicio de la historia del vuelo, son pocas las aeronaves que se consolidaron como símbolos de su época o de su nicho. Por ejemplo, al pensar en el teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, enseguida recordamos al ágil cero japonés. Si pensamos en bombarderos, de inmediato vienen a la mente las fortalezas voladoras sobre los cielos de Europa. Y si pensamos en helicópteros, es muy probable que un modelo en específico aparezca en tu mente. El Bell, utilidad helicóptero, uno Huey. Pero la historia del helicóptero más famoso del mundo comenzó mucho antes de los combates en las selvas de Vietnam. En realidad, empezó a ser concebido todavía durante la Guerra de Corea. En ese momento ya se operaban helicópteros con conceptos más arcaicos, en su mayoría para evacuación médica o transporte de personal. En 1952, el ejército de los Estados Unidos comenzó su planificación sobre cómo utilizaría helicópteros en futuros conflictos. La idea era crear 12 batallones de helicópteros, que serían formados en el futuro, cuando se desarrollara la aeronave adecuada. Y fue durante ese periodo de concepción de la fuerza de helicópteros que se creó el término aeromovilidad. Ese término significa tener la habilidad de transportar tropas y suministros dentro y fuera del campo de batalla utilizando aeronaves. Además de realizar el transporte, también se imaginó la construcción de un helicóptero de ataque para proteger a las tropas en tierra y mientras estuvieran siendo embarcadas. Esta aeronave también podría funcionar como una especie de plataforma de armas, dando apoyo al avance aliado, ya que sería más fácil utilizar este vehículo que esperar el apoyo de una aeronave de ala fija. El concepto de una gran fuerza de helicópteros nunca había sido puesto en funcionamiento en la historia. Los ingleses y los franceses ya habían realizado varias operaciones militares involucrando helicópteros con algunos ejemplares armados, pero con un número limitado de aeronaves. Una de las mentes más brillantes que ayudó a concebir la aeromovilidad fue el mayor general James Gavin, antiguo comandante de la 82ª División Aerotransportada en la Segunda Guerra Mundial. Él relacionó el uso de helicópteros con el empleo de la caballería en tiempos antiguos, cuando la tropa montada era la élite de la fuerza militar. Además, la caballería tenía dos características que la diferenciaban de otros tipos de tropas: la agilidad y la velocidad, exactamente lo que se buscaba en el uso de helicópteros. Aunque en ese momento la tecnología no había alcanzado el nivel deseado, el ejército de los Estados Unidos se esforzó por aplicar el concepto de agilidad con enfoque en la movilidad aérea. Se formó una compañía de helicópteros H-19 y H-34, y después de casi un año de pruebas, se empezó a construir la doctrina que se utilizaría con estos vehículos en combate. El manual titulado La aviación de transporte del ejército, operaciones de combate, mostraba algunas de las técnicas básicas a emplear. En 1956, el jefe del Departamento de Desarrollo de Combate de la Escuela de Aviación del Ejército, el coronel J. Vanderpool, inició las pruebas con helicópteros disponibles, como los H-19, H-34 y H-21, con modificaciones para llevar armamento, como ametralladoras, cañones, cohetes y misiles. Mientras tanto, con los aprendizajes adquiridos en la Guerra de Corea, la industria bélica también se adaptaba a los cambios en el campo de batalla. Y con las aeronaves eso no fue diferente. Entre los grandes fabricantes, uno prestaba especial atención a las nuevas necesidades que permitieron que los helicópteros se volvieran más efectivos. Su nombre era Lawrence Dale Bell. Lawrence fundó la Bell Aircraft Company en 1935, pocos años antes de la Segunda Guerra, produciendo aeronaves de ala fija. Pero ya a principios de la década de los 40, ya comenzaban las pruebas con aeronaves de ala rotativa, los helicópteros,
El primer prototipo de este tipo de la empresa voló en 1943, llamado Bell Modelo 30. Después de visitar el Teatro de Operaciones coreano en 1953, Lawrence Bell dijo que Corea adelantó el desarrollo de helicópteros por lo menos 10 años. La división especializada en helicópteros de la empresa había sido fundada 2 años antes y ya producía el H-3 Sioux, un pequeño vehículo que es uno de los símbolos del conflicto de Corea. Los aprendizajes llevaron a modelos subsecuentes y más avanzados, que utilizaban motor a pistón. Pero un enorme salto ocurrió cuando se desarrollaron las turbinas de gas. El equipo fue desarrollado por la compañía Lycoming, bajo el liderazgo del ingeniero Aslan Franz. Franz fue parte del equipo alemán que desarrolló el motor Junkers Jumo 404, el jet que impulsaba el caza Messerschmitt M262 y que llegó a Estados Unidos por la operación Paperclip. Inicialmente, la turbina de gas sería utilizada en una aeronave de reconocimiento, pero pronto fue adaptada para helicópteros. En resumen, el equipo, aunque era más caro que un motor de pistón, tenía una relación peso-potencia generada mucho mayor, lo que de cierta forma compensaba sus costos. La turbina de gas también podía ser montada en posición horizontal sobre el fuselaje, lo que ahorraba espacio interno. Además, los mecanismos de transmisión son más simples, generando menos mantenimiento. El 23 de febrero de 1955, el ejército estadounidense otorgó a la Bell Aircraft Company un contrato para el desarrollo de un nuevo helicóptero utilitario. El enfoque principal de la aeronave debía ser la evacuación aeromédica del campo de batalla, con capacidades secundarias de transporte general y entrenamiento de vuelo por instrumentos. El helicóptero debía transportar hasta 3.600 kilogramos de carga útil, tener un radio de operación de 100 millas náuticas y mantener una velocidad de 185 kilómetros por hora. Si era posible, el fuselaje de la aeronave debía caber dentro de un C-124 Globemaster II o de un C-130 Hércules. La propuesta de Bell llegó en forma del modelo 204 designado como XH-40 durante el período de pruebas en las Fuerzas Armadas. El modelo 204 era monomotor, con construcción monocasco que incluía magnesio en su fuselaje. El motor era un Lycoming XT-53L1 y la aeronave contaba con un rotor principal semirrígido de 13,4 metros de diámetro con componentes de aluminio. El acceso de la tripulación se hacía por puertas laterales, iguales a las de un auto, y las puertas traseras eran corredizas. Cuando estaba en tierra, la altura del piso de la aeronave con respecto al suelo no era muy alta, así que la carga de equipos en su interior era facilitada. Hasta 8 personas podían ser transportadas en su interior. Y para evacuación aeromédica se podían instalar 4 camillas, retirando los asientos de transporte de pasajeros. Las pruebas iniciales del modelo 204, en octubre de 1956, mostraron que el prototipo podía alcanzar hasta 222 kilómetros por hora, un techo operacional de 17.500 pies y un radio de operación de 340 kilómetros. Su peso vacío era de 1.700 kilogramos y su peso con carga máxima era de 2,5 toneladas, lejos de lo ideal. 3 prototipos fueron construidos utilizando motores de 700 caballos, pero poco después 6 ejemplares fueron producidos con motores que entregaban 770 caballos. Estos prototipos subsecuentes, los IEH-40, también contaban con cambios en el número de paneles de refrigeración del motor y algunas modificaciones en el fuselaje cerca del rotor. La entrada de aire de la turbina fue rediseñada y los estabilizadores fueron reposicionados un poco más adelante con respecto al prototipo inicial. Estos cambios fueron resultado de exhaustivas pruebas, que solo concluyeron en 1957, casi un año antes de la entrega de los modelos finales de preproducción, en agosto de 1958. Al entrar en servicio con el ejército, la aeronave fue designada Utilidad Helicóptero 1 en 1962. La tradición del ejército era nombrar cada modelo de helicóptero con el nombre de una tribu indígena norteamericana. Y así el Utilidad Helicóptero 1 terminó siendo bautizado como Iroqués.
pero el nombre era difícil y todos lo pronunciaban de una manera diferente. Por otro lado, las tripulaciones y el personal de tierra empezaron a llamar a la utilidad de helicóptero uno Huey. El nombre se inspiró en una caricatura famosa de la época, protagonizada por un pato bebé grande y gordo llamado Baby Huey. El uso del nombre se volvió tan común que la propia Bell se unió a la broma y empezó a lanzar todos los helicópteros de fábrica con el nombre Bell estampado en el pedal izquierdo y Huey estampado en el pedal derecho. En total, se construyeron 9 prototipos para evaluación y pruebas, seguidos de 9 utilidad de helicóptero. Uno de producción, el precio de todos los vehículos se consideró bajo, alrededor de $28.7 millones estadounidenses, incluyendo el valor de los motores. La producción de la utilidad de helicóptero 1A comenzó en 1959. La entrega de los 173 Hueys iniciales se realizó durante los 2 años siguientes, terminando en 1961. El desarrollo de la siguiente variante del Huey, el utilidad helicóptero 1B, se llevó a cabo al mismo tiempo que se construían los primeros modelos de la serie A. Aún en 1960, el primer ejemplar de este tipo fue probado, con un mejor motor, un mástil de rotor más alto y otras modificaciones. Estas modificaciones fueron muy importantes, ya que permitieron, por ejemplo, aumentar en un 50% el espacio interno disponible, y el peso con carga de la aeronave pasó a ser de 3.850 kilos. Los cambios en la construcción de los componentes hicieron que el Huey se volviera más resistente, flexible y confiable. Características que marcaron su historia en las Fuerzas Armadas de varios países. La mayoría de los Hueys del modelo A y B fueron destinados al entrenamiento de nuevas tripulaciones, ya que el ejército estaba ansioso por integrar la aeronave en su concepto de aeromovilidad recién desarrollado. Se implementaron varios proyectos de incentivo para formar a un gran número de tripulantes. Inicialmente muchos desconfiaron del Huey por el desempeño mediocre del modelo A, pero con la llegada de los modelos B, pronto los Iroquois recibieron de algunas tripulaciones el apodo de Cadillac de los helicópteros. En 1962, los primeros ejemplares del Huey del modelo A fueron enviados al conflicto que lo haría famoso, la Guerra de Vietnam. Las fuerzas de Vietnam del Sur inicialmente solo contaban con helicópteros más antiguos, como los H-9, H-21, H-34 y H-37, que sufrieron enormes bajas en combate contra Vietnam del Norte, especialmente en la incursión que las fuerzas comunistas realizaron entre finales de la década de los 50 y principios de los años 60. Los Hueys que llegaron inicialmente al país estaban destinados a la evacuación aeromédica, pero meses después, los primeros ejemplares armados llegaron para probar su eficacia en combate. También eran del modelo A y pertenecían a la compañía de helicópteros utilitarios de transporte táctico. En sus esquís se montaron ametralladoras de bajo calibre, más comúnmente la Browning M2.30, en la punta delantera y, justo detrás, 8 tubos lanzadores de cohetes de 80 milímetros. Estos Huey armados fueron inicialmente empleados para escoltar helicópteros de transporte CH-21 Shawnee y hasta 1963 debían seguir la regla de que solo podían disparar contra objetivos después de que estos mostraran intenciones hostiles. Después de febrero de 1963, esa regla fue eliminada y la vida de los pilotos de los Huey armados se facilitó. Con el tiempo, ese equipo que probaba los utilidad helicóptero 1 armados recibió más aeronaves, incluyendo las del modelo B, con más opciones de armamento. Con numerosas misiones realizadas, se creó una doctrina para el uso de helicópteros de escolta armados. Las operaciones se dividirían en 3 fases. La fase en ruta se realizaba con la formación de helicópteros volando por encima de 1.500 pies. Altitud en la que estarían a salvo de disparos de armas de bajo calibre. La segunda fase, la aproximación, veía a la formación de aeronaves volando lo más bajo posible kilómetros antes de llegar al objetivo. De esa forma, la detección visual o por radar se reducía mucho. La última fase, la de aterrizaje, era la más peligrosa. Para las aeronaves de transporte, ese era el momento en que estaban más vulnerables, ya que necesitaban esperar a que la infantería desembarcara con seguridad.
De manera similar, las aeronaves de escolta volaban extremadamente bajo, alrededor de la zona de aterrizaje, para proporcionar fuego de proximidad, además de atraer la atención de posibles fuerzas enemigas. Los resultados de esta táctica fueron claros. En 1779 misiones en un periodo de 5 meses, solo 11 helicópteros armados fueron alcanzados por fuego enemigo, causando a cambio 246 bajas a los guerrilleros Vietcong. Solo un utilidad helicóptero, 1B, fue severamente dañado y solo otro fue derribado. Y con estos datos también se definió la estructura de las compañías de helicópteros que serían enviadas a Vietnam. Un pelotón utilizaría modelos B armados, mientras que los otros 2 pelotones serían exclusivos para transporte, también utilizando la misma cantidad de 8 ejemplares del modelo B. Los pilotos de las escoltas tenían la complicada tarea de mantener una distancia constante de aquellas aeronaves que realizaban el transporte. Las escoltas eran más pesadas, ya que llevaban mucho armamento y munición. Entonces eran más lentas y menos maniobrables. Si las escoltas se alejaban demasiado, los guerrilleros Vietcong aprovechaban la oportunidad y atacaban ferozmente a los transportes en el momento del aterrizaje. Entonces, el desarrollo de una coordinación aérea eficaz también surgió como resultado de las operaciones con helicópteros en la región. Esta operación de los helicópteros también hizo sentir la necesidad de un modelo más ágil y rápido para ser más eficiente en las escoltas y en el apoyo a las tropas en tierra. La necesidad de sacar el máximo rendimiento del modelo B en el ambiente cálido y húmedo de Vietnam generó una nueva modificación, el utilidad helicóptero 1C. El modelo B podía cargar 165 galones de combustible. Por su parte, el modelo C podía llevar hasta 242. Con su nuevo motor, el T-53L11 y cambios en el rotor principal, el utilidad helicóptero 1C era varias veces más maniobrable que su predecesor. Esa diferencia y el salto de rendimiento del utilidad helicóptero 1C hicieron que varios ejemplares fueran modificados para ser armados. De esos modelos C, algunos habían sido adaptados para emplear la plataforma triple de misiles guiados Hughes Tube Launch, Optically Tracked, Wire Guided. Solo 2 modelos B habían sido certificados para emplear esas armas cuando los norvietnamitas comenzaron su ofensiva en 1962. Esos 2 únicos ejemplares juntos lograron destruir al menos 26 blindados enemigos. La llegada de aún más Waze a Vietnam en sus versiones más potentes también permitió el perfeccionamiento de las tácticas de escolta. Los líderes de la escolta serían los responsables de enfrentar a los enemigos, manteniendo contacto constante por radio con los otros helicópteros. Los disparos debían comenzar siempre en el límite máximo del alcance de las armas de los helicópteros, que empezaban con las ametralladoras y seguían con el disparo de cohetes. La coordinación era tanta entre los elementos de las misiones que después del paso de una aeronave, otra ya venía enseguida para seguir suprimiendo al enemigo. Antes de los ataques se hacía una reunión informativa mostrando las localidades ya conocidas con tropas enemigas, así como el enfoque de la incursión. Después del aterrizaje de las tropas, había casos en los que el comandante de infantería en tierra asumía el mando temporal de la operación, marcando la posición de las tropas aliadas y dirigiendo los helicópteros armados contra las concentraciones enemigas. Para el vuelo y desembarco, la formación más común era en view, con cada helicóptero manteniendo una distancia segura de las otras aeronaves para no quedar atrapado en su estela de turbulencia. 4 o 5 escoltas llegaban de 1 a 5 minutos antes al lugar de aterrizaje para ablandar a los enemigos. Y si había más aeronaves disponibles, volaban detrás de la formación de transportes para proporcionar aún más cobertura. Condiciones ideales, como terreno firme y sin resistencia enemiga, permitían que una formación de 12 aeronaves de transporte de tropas desembarcara a todos sus soldados en menos de 2 minutos. Cuando el terreno no era favorable, el helicóptero podía mantenerse en vuelo estacionario cerca del suelo, con los soldados usando los patines como apoyo, y en casos extremos incluso podían descender de la aeronave haciendo rapel. Las unidades más famosas en operar el Way en Vietnam eran las tropas de caballería aérea. Los utilidad helicóptero 1 armados formaban parte del equipo rojo, que cuando volaban junto con unidades de reconocimiento, designadas como equipo blanco, se convertían en el equipo rosa.
La idea era usar el reconocimiento volando a baja altitud para encontrar enemigos. Y cuando eran detectados, los Huey armados descendían y atacaban. Si no lograban destruir el objetivo, llamaban al equipo azul, que eran las tropas de desembarco, para confirmar los daños al enemigo y asegurarse de que la misión se hubiera cumplido. La creación de las tropas de caballería aérea fue la culminación del uso de un ejército aeromóvil que había sido planeado muchos años antes, todavía en Corea. Pero el ejército no fue el único en utilizar el utilidad helicóptero. Los infantes de marina de los Estados Unidos, también encargaron su propia versión, el utilidad helicóptero, 1E, con un pedido inicial de 72 aeronaves que al final se ampliaría a 209 unidades. La historia del Huey con los marines comenzó de una manera que encaja perfectamente con la corporación. Antes de comprar las aeronaves, los infantes de marina tomaron prestadas algunas unidades del ejército para probar sus capacidades. Uno de esos helicópteros fue preparado para el vuelo del coronel Marion Carl, director del Cuerpo de Aviación de la Fuerza en la base de Patuxent River. Poco antes de la prueba, lamentablemente, un camión que iba en reversa chocó contra el estabilizador del helicóptero, destruyendo el componente de control vital, además de cualquier posibilidad de reparación. Como no había tiempo de pedir una pieza de repuesto, la misma fue retirada de un helicóptero de la serie A del ejército, que estaba en una base cercana. El problema de todo esto es que el estabilizador de los modelos A y B son de tamaños diferentes. Pero aún sabiendo eso, el coronel Carl no le dio mucha importancia y despegó, junto con el capitán de los marines, David Spurlock, que era piloto de pruebas. La aeronave entonces siguió hacia Washington, enfrentando lluvia y niebla densa, teniendo que volar bajo. Además de mostrar la confianza en la capacidad de la aeronave, el vuelo, que ocurrió sin problemas, también sirvió para demostrar que la visibilidad en la cabina del Huey no era tan mala como se pensaba, incluso en situaciones adversas. El modelo E contenía algunas modificaciones especiales, como un freno para el rotor, para que dejara de girar en la concurrida cubierta de una embarcación estrecha en alta mar, ya sea por un aterrizaje o por el viento del océano. También se instalaron nuevas radios que eran compatibles con las versiones usadas tanto en tierra como en vectores aéreos más avanzados. Además, la construcción de muchos componentes se hacía en aluminio. Los modelos iniciales del Huey tenían mucho magnesio, que aunque era más ligero que el aluminio, se corroería mucho más fácilmente con la operación embarcada. Y pronto los marines hicieron la misma solicitud que el ejército. Era necesario crear para ellos una versión armada. Como en esa época había una enorme discusión en todos los niveles sobre el uso de helicópteros versus aeronaves de ala fija para el apoyo aéreo cercano, el jefe de operaciones navales de los marines hizo una solicitud solo de armamento embarcado para autodefensa, diciendo que esos helicópteros realizan operaciones de observación, reconocimiento y misiones de rescate muy lejos de las líneas aliadas sin escolta armada. Actualmente no existe un sistema de defensa contra fuego terrestre para estos helicópteros. La solicitud se hizo sin mencionar directamente el apoyo aéreo cercano, lo que impidió cualquier intervención burocrática. La solicitud de armamento llegó al Escuadrón Helicóptero Militar Experimental 1, que acababa de desarrollar un kit similar para otro helicóptero, el Utilidad Helicóptero 34. Llamado TK-1, el kit fue adaptado rápidamente para ser usado en el Huey, siendo renombrado como TK-2. Los infantes de marina entonces probaron y emplearon la modificación con algunas variaciones usando ametralladoras y cohetes. La Marina de los Estados Unidos también operó varios Hueys. La fuerza se volvió responsable de las vías fluviales del delta del río Mekong, teniendo que eliminar cualquier interrupción causada por las guerrillas enemigas. Para eso, inicialmente solo utilizó barcos patrulleros y aerodeslizadores, algunos de estos fabricados por la compañía Bell. En algunas patrullas por el río, los Vietcong lograban lanzar una resistencia feroz, y entonces se empezó a considerar el apoyo de helicópteros como soporte para las misiones. Pero la Marina no tenía ni vehículos ni tripulaciones preparadas para eso. Aunque estuviera participando en la búsqueda del mismo helicóptero que los infantes de Marina, la serie E. Para resolver el problema de la falta de vehículos, se requisaron aeronaves del ejército, que se dio 8 del modelo B sin las tripulaciones.
Para solucionar ese problema de personal, la Marina tuvo que activar algunos de sus equipos que estaban en California. Ese personal pertenecía al primer escuadrón de apoyo de helicópteros y estaban especializados en operaciones en portaaviones y en misiones de búsqueda y rescate. Después de semanas adaptándose a las aeronaves, al ambiente y a la táctica de los barcos patrulla y armamento, los pilotos de la Marina y sus tripulaciones iban a operar tanto en embarcaciones como en tierra firme. Cuando la Marina finalmente comenzó a operar los modelos B armados, fueron apodados por las unidades del ejército como Sea Wolves, o lobos del mar. En su primera operación, los lobos del mar fueron tras un grupo de sampans enemigos. Los sampans son embarcaciones simples de la región, utilizadas para el transporte fluvial. Cuando llegaron al lugar, los modelos B de la Marina se encontraron con una fuerza de 80 embarcaciones que transportaban a todo un batallón Vietcong. Se estima que 15 embarcaciones fueron hundidas, causando enormes bajas en la fuerza enemiga. Las vías fluviales del país no tenían mucho apoyo para la navegación aérea, o incluso relieve considerable para ayudar en la orientación. Así, los pilotos de los Utilidad Helicóptero 1B de la Marina volaban de 3 a 4 veces al día el recorrido de sus patrullas para memorizar sus áreas de operación. Otro detalle importante es que los lobos marinos tenían algunos de los güeyes mejor armados del conflicto. Además de las armas de los artilleros laterales, también usaban 1 o 2 ametralladoras frontales en cada lado del fuselaje, además de pods lanzadores de cohetes. Uno de los puntos débiles de los Wavy era la parte inferior y trasera de la aeronave. Los Vietcong rápidamente aprendieron sobre este detalle y esperaban a que la aeronave pasara para entonces disparar. Como respuesta, los artilleros de los Wei desarrollaron una técnica. En cuanto los enemigos disparaban por detrás de la aeronave, los artilleros se colocaban fuera del helicóptero apoyándose en los esquís y respondían con ametralladoras M60 personalizadas. Además de todas las dificultades de tener que aterrizar y despegar de pequeñas embarcaciones, lo que limitaba su combustible interno y la cantidad de munición, el ambiente húmedo también reducía gran parte del rendimiento del helicóptero. Una historia famosa de uno de los Seawolves ocurrió en enero de 1968. Jack Williamson era artillero de Río y de la Marina y estaba en Vietnam en el momento en que se había acordado un alto al fuego para la celebración del Tet, el feriado de Año Nuevo del calendario local. Aún así, había un rumor de que los Vietcong iban a romper el pacto y atacar a escondidas durante las celebraciones. Mientras estaba en una de las bases en tierra firme de los Seawolves, Jack vio que un helicóptero del ejército había hecho un aterrizaje de emergencia en las cercanías. La aeronave estaba completamente dañada, con todo tipo de agujeros de bala. Al acercarse, ayudó a sacar a un artillero herido del helicóptero. El piloto lo miró y le preguntó, ¿eres artillero? Jack dijo que sí. Entonces entra, respondió el piloto. Y fue así como Jack se dio cuenta de que el rumor era real. Ese fue el día en que las fuerzas del norte realizaron múltiples ataques en todo Vietnam del Sur, y que quedó conocido en la historia como la ofensiva del Tet. A la medianoche del feriado comenzó el infierno. La visión de las bases en todo el país era de puro terror, con disparos de mortero y balas trazadoras visibles por todo el cielo, resultando en enormes pérdidas para ambos lados. Como el ejército no tenía suficiente personal disponible, Jack continuó operando con ellos para intentar salvar el aeródromo local y las bases cercanas, viendo a varios de sus conocidos morir en ese periodo, que fue uno de los más sangrientos de la guerra. Durante los combates, los militares estadounidenses vieron la necesidad de aumentar aún más la capacidad del modelo B, iniciando lo que puede definirse como la segunda fase de la vida del güey. El fuselaje del helicóptero fue extendido por 104 centímetros más, con la adopción del motor T-50 y 3L11 en los primeros 2/3 de toda la producción del nuevo modelo, llamado Utilidad Helicóptero 1D. El tercio final de la producción del modelo recibió un motor más potente, generando la variante Utilidad Helicóptero 1H, en la que muchos de la serie Delta fueron convertidos más tarde. El aumento del tamaño del fuselaje permitía al Utilidad Helicóptero 1D llevar a un equipo de 12 soldados completamente equipados, pudiendo llegar a 14 hombres en casos extremos.
Su espacio interno ahora permitía llevar 6 camillas y 3 asientos para el equipo médico o heridos leves. Un detalle relevante es que el número máximo de personas en el helicóptero variaba de acuerdo con la nacionalidad, ya que en promedio los soldados de Vietnam del Sur eran mucho más pequeños y ligeros que los estadounidenses, permitiendo así más pasajeros. Esa diferencia disminuyó con la llegada del Huey Delta, que ya era mucho más potente y espacioso que sus predecesores. El peso máximo de despegue del Delta era de 4.300 kilos y el gancho instalado en la panza podía soportar hasta 2 toneladas. El rotor principal también aumentó de diámetro, así como el tamaño de la cola. La forma más fácil de identificar el modelo D, sin embargo, es por el número de ventanas de la cabina, ya que este modelo cuenta con 2, en lugar de una sola como en los modelos anteriores. Otra diferencia también es la cuestión de los armamentos embarcados. En el ejército estadounidense se definió que los modelos Rio y más pequeños servirían como plataforma de armas y los de mayor tamaño, como los Delta, serían destinados al transporte de tropas, cargas y evacuación aeromédica. Por eso es muy común que los Delta tuvieran solo una ametralladora M60 instalada en cada lado del fuselaje, operadas por los artilleros. Pero en fuerzas de otros países la historia fue muy diferente. La Real Fuerza Aérea de Australia armó sus Rio y Delta con 2 minigun M134 fijas para disparo frontal, con pods de cohetes en los lados del fuselaje. La tripulación contaba con pares de ametralladoras M60 instaladas en cada una de las puertas. La Fuerza Aérea de Vietnam del Sur también llenó sus modelos Delta de armamento. Al final del conflicto, los vietnamitas adaptaron sus helicópteros para emplear miniguns en lugar de las M60 en los laterales del vehículo en muchos ejemplares. La última fuerza estadounidense en adoptar el utilidad helicóptero fue la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después de años de disputas sobre el uso de este tipo de aeronaves, la compañía Bell diseñó una variante del Huey que utilizaba el motor General Electric T-58, ya que la Fuerza Aérea tenía grandes reservas de ese equipo. La elección de ese motor llevó a muchos cambios en la estructura básica del Huey, dando origen al modelo utilidad helicóptero, 1F. La Fuerza también operó otro modelo exclusivo para la guerra psicológica, equipado con altavoces que reproducían música para elevar la moral de sus tropas, así como sonidos para intentar desmoralizar a los enemigos. El Huey tuvo decenas de modelos diferentes construidos durante sus 70 años de operación. 59 países operaron la aeronave, que se convirtió en un símbolo de versatilidad y capacidad de operación en cualquier entorno de la Tierra. Brasil fue uno de sus principales operadores, principalmente del modelo H, que aquí recibió el apodo de Zapão o Agação. En la Fuerza Aérea Brasileña, el Zapão fue retirado de operación en 2018, pero algunas fuerzas públicas como las policías civil y militar de Río de Janeiro aún utilizan la aeronave. La Policía Militar de Río de Janeiro utiliza el Huey 2, una variante más moderna de la aeronave. Y la Policía Civil utiliza un Huey H, construido todavía en 1967. Ese helicóptero incluso operó en Vietnam de 1968 hasta 1971. Con más de 16.500 unidades producidas y utilizadas en varios países en las últimas 7 décadas, el utilidad helicóptero se convirtió en una referencia en la historia de la aviación y en la cultura popular. Considerada una de las aeronaves más versátiles jamás construidas, también estuvo presente en las películas, como la legendaria Apocalypse Now de 1979. Curiosamente, las aeronaves usadas en la película eran de las fuerzas militares de Filipinas y todos los días tenían que ser pintadas de nuevo para las filmaciones, ya que durante la noche eran destacadas para atacar a milicias rebeldes reales que estaban en guerra en el país. En algunos casos, los ejemplares tenían que despegar en medio de las filmaciones para ayudar en ataques contra los rebeldes que operaban cerca del set de grabación. Aún más loco es saber que la película no tuvo apoyo directo de los militares estadounidenses en activo, y cuando esa noticia se difundió por la región donde se estaba filmando, empezaron a aparecer por ahí veteranos que habían servido en Vietnam y que hasta entonces eran considerados como desaparecidos en combate. Esos hombres, en realidad,
solo habían elegido vivir en la región de Asia, y como no había asesores militares estadounidenses presentes, ellos mismos se ofrecieron como voluntarios para ayudar con su conocimiento, aumentando el realismo de varias escenas. El proyecto del Wei no se limitó a su propio fuselaje. Aunque las adaptaciones para utilizar armamento en el utilidad helicóptero no tuvieron relativo éxito, se podía hacer algo más. Y fue así como, usando muchas de las piezas y técnicas del Wei, surgió un nuevo helicóptero dedicado únicamente al combate. El AH-1 Cobra, otro legendario ícono de la aviación que surcó las densas selvas de Vietnam. Un verdadero innovador en las tácticas de caza y el primer piloto en superar al Barón Rojo y alcanzar la marca de 100 derribos. Conozcan ahora la historia del as alemán Werner Melders. Descubran sus tácticas, sus secretos y toda su carrera en este primer episodio de la serie Brillantenträger, los soldados más condecorados del Tercer Reich. Hazte miembro del canal para acceder a SDG Premium y que te diviertas. ¿Y bien, te gustó nuestro contenido? Si quieres que Sala de Guerra siga produciendo estos videos, considera colaborar con nosotros. Puedes ayudarnos enviándonos un Pix o en nuestra campaña en Apóyase. Ahí tendrás acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp y tu nombre aparecerá aquí en los videos. El enlace está aquí en la descripción. Bueno, si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos, también danos un like y suscríbete a Sala de Guerra para no perderte nada. Yo me despido por aquí y te agradezco nuevamente por tu audiencia. Un fuerte abrazo de Sala de Guerra.